El tren, con el ruido de las ruedas al pasar por las juntas de los rieles, se acercaba lentamente a la pequeña estación rural. Masha estaba sentada junto a la ventana, abrazando una vieja bolsa con libros y ropa, y a su lado estaba su mejor amiga, Anya, quien había aceptado acompañarla en este viaje. El verano prometía ser largo, y a las chicas les parecía que iban a una aventura: ayudar al abuelo Iván Semyonovich después de su lesión. Cuando el tren finalmente se detuvo, el abuelo ya las estaba esperando en el andén. Se veía un poco más pálido de lo habitual y cojeaba apoyándose en un bastón de madera. Pero sus ojos seguían brillando con esa misma calidez que Masha recordaba de la infancia. «Bueno, hola, mis queridas», dijo él, sonriendo ampliamente mientras las chicas bajaban del vagón. Su voz era familiar, pero había algo nuevo en ella, quizás la edad, o tal vez solo el cansancio. El camino desde la estación hasta la casa tomó unos 30 minutos. El pueblo las recibió con calles tranquilas, cubiertas de hierba y pocos transeúntes. La casa del abuelo estaba en las afueras, casi pegada al bosque. Era una vieja construcción de madera con una cerca torcida y un enorme huerto de manzanos detrás. En el aire flotaba un dulce aroma de hierbas florecientes y heno fresco. Masha no había estado aquí durante varios años, pero todo le parecía tan acogedor y familiar como en sus recuerdos. «Bienvenidas», dijo el abuelo, mientras abría la chirriante puerta de entrada. Las llevó a través del patio, donde las gallinas caminaban con importancia, y les mostró la casa. Dentro, casi nada había cambiado. Viejos papeles pintados con patrones descoloridos, una pesada mesa de madera en la sala, sobre la cual había una fotografía de Masha de niña, y un estante con libros que ella había leído hacía muchos años. La primera semana pasó volando. Las chicas rápidamente se integraron en las tareas diarias. Preparaban desayunos, recogían huevos en el gallinero, regaban el jardín. El abuelo se sentaba en el porche, observando su ajetreo, y a veces daba consejos. «Ten cuidado con esos bidones, son pesados». O «No olvides encerrar a las gallinas por la noche». Por las noches cenaban todos juntos en la gran mesa, y el abuelo contaba historias de su juventud, que Masha ya había escuchado docenas de veces, pero ahora parecían nuevas e interesantes. Sin embargo, ya entonces, si alguien hubiera podido notarlo, en el comportamiento del abuelo había pequeñas rarezas. A veces, su mirada se demoraba más de lo necesario en la fotografía de Masha de niña, como si la comparara con alguien. Otras veces, de repente se quedaba callado a mitad de una frase, como si hubiera escuchado algo que los demás no percibían. Pero Masha atribuía esto a la edad y al cansancio. Le parecía que el abuelo simplemente estaba feliz de verlas y se preocupaba un poco porque ahora necesitaba cuidados. Un día, las chicas decidieron hacer un picnic en el jardín. Prepararon una canasta con comida y se instalaron bajo un manzano frondoso. El abuelo se unió a ellas, trayendo una vieja manta y un termo con té. El sol calentaba suavemente, el viento susurraba entre las hojas, y todo parecía perfecto. Pero fue justo en ese momento cuando Masha notó un detalle. En el manzano vecino, una de las ramas estaba rota, como si alguien la hubiera tirado con fuerza. «¿Fuiste tú?», preguntó al abuelo, pero él solo sacudió la cabeza. «No, mi niña, tal vez fue el viento». Esa noche, Masha tardó mucho en dormirse. Estaba acostada en su habitación en el segundo piso, mirando por la ventana hacia el jardín. La luna iluminaba los árboles y sus sombras jugaban en el suelo. En un momento, le pareció ver a alguien pasar junto a la casa, una figura alta que se movió entre los árboles. Pero cuando miró más de cerca, no había nadie allí. «Solo es el cansancio», pensó, y finalmente se quedó dormida. A la mañana siguiente, todo parecía normal nuevamente. El abuelo silbaba alegremente en la cocina mientras preparaba el desayuno, y Anya ya estaba lista para dar un paseo hacia el río. Pero Masha sentía que algo había cambiado. No podía entender qué exactamente, pero ese pensamiento no la abandonó durante todo el día. Los días seguían su curso, y la vida en la casa del abuelo Iván Semyonovich continuaba fluyendo de manera pausada. Sin embargo, Masha comenzó a notar pequeñas rarezas que al principio parecían coincidencias casuales o fruto de su imaginación. Trataba de no darles importancia,
Pero cuanto más se acumulaban esos momentos, más crecía la sensación de que algo no estaba bien. Una tarde, mientras las chicas limpiaban la sala, Masha decidió quitar el polvo de la estantería donde estaba la vieja fotografía de su infancia. Era una imagen tomada muchos años atrás. Ella, pequeña, sentada en un columpio en el jardín, con el abuelo a su lado. Pero cuando tomó el marco en sus manos, notó que había arañazos en el vidrio, como si alguien hubiera pasado un objeto afilado intencionalmente sobre los rostros de los niños. Su propio rostro en la foto estaba surcado por finas líneas, como si alguien hubiera intentado borrarlo. «Abuelo, ¿has visto esto?», preguntó, mostrándole la fotografía. Él se acercó, examinó detenidamente la imagen y resopló. «Probablemente ratones o ratas. A veces suben a las estanterías». Su voz sonaba tranquila, pero había algo artificialmente despreocupado en su tono, como si ni él mismo creyera en sus palabras. Anya, que observaba la conversación desde lejos, simplemente se encogió de hombros. «Tal vez sean ratones. En el pueblo eso pasa». Masha volvió a colocar la fotografía en su lugar, pero la sensación de inquietud no la abandonaba. ¿Por qué precisamente los rostros? ¿Y por qué solo los niños? La siguiente noche, todo comenzó cuando Masha se despertó por unos sonidos extraños. No eran pasos, sino más bien un ruido raspante que provenía de abajo, del sótano. El sonido parecía garras arañando una tapa de madera o algo pesado siendo movido dentro. Ella permaneció acostada, escuchando, y sintió cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. «¿Lo oyes?», susurró a Anya, que dormía en la cama contigua. Anya se dio la vuelta en la cama y murmuró entre sueños. «Es solo la casa que cruje. Duerme». Masha intentó convencerse de que su amiga tenía razón. La casa era vieja y la madera podía hacer esos ruidos, pero algo dentro de ella le decía que no era así. Se levantó de la cama, bajó sigilosamente por la escalera chirriante y se acercó a la puerta del sótano. La puerta estaba firmemente cerrada, y sobre ella colgaba un gran candado de granero, tan pesado que obviamente lo habían instalado recientemente. Por la mañana, durante el desayuno, Masha le preguntó al abuelo, «¿Por qué has cerrado el sótano? ¿Hay algo importante allí?». El abuelo se quedó inmóvil por un segundo, como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa, y luego respondió, «Las ratas se han reproducido. Ya las he encontrado allí varias veces. Decidí tomar precauciones». Su voz sonaba segura, pero sus manos, con las que removía el té, temblaban ligeramente. Masha lo notó, pero no dijo nada. Con cada día que pasaba, el abuelo se volvía más nervioso. A menudo desaparecía en su habitación durante horas, negándose a explicar qué hacía. A veces se quedaba callado de repente en medio de una conversación, como si hubiera escuchado algo fuera de la casa. Un día, mientras las chicas recolectaban bayas en el jardín, él salió de la casa con su bastón en la mano y se quedó largo rato en el porche, mirando hacia el bosque. Su figura parecía tensa, y su mirada aguda, como si estuviera esperando algo. «Abuelo, ¿qué estás buscando allá?», lo llamó Masha. «¿Eh? Nada, solo estoy revisando», respondió, pero su voz sonaba distraída. Otro momento inquietante ocurrió unos días después. Anya quiso sacar leche de la nevera, y al abrir la puerta, de repente gritó. En el suelo de la cocina, justo junto a sus pies, estaba la vieja muñeca de Masha, aquella que hacía mucho había olvidado y ni siquiera recordaba haber visto en la casa del abuelo. La muñeca llevaba un vestido rosa, y su rostro de plástico parecía extrañamente pálido bajo la luz de la lámpara. «¿De dónde ha salido esto?», preguntó Anya, levantando la muñeca. Masha se quedó paralizada, mirando el juguete. Realmente no entendía cómo había llegado a la casa. «No sé. Pensé que se había perdido hace tiempo». El abuelo, al escuchar su conversación, se acercó a ellas y dijo suavemente, «La encontré en el ático. Pensé que te alegraría volver a ver tu viejo juguete». Sus palabras sonaban lógicas, pero algo en ellas provocaba una incomodidad interna. Masha tomó la muñeca en sus manos. Estaba fría, como si hubiera estado mucho tiempo en el ático, pero su vestido parecía demasiado limpio y cuidado, como si lo hubieran lavado recientemente. Al día siguiente,
Las chicas decidieron dar un paseo por el bosque que comenzaba justo detrás del jardín. El abuelo les había advertido: no vayan muy lejos. Este bosque es salvaje. Pero ellas no le hicieron caso. Mientras se abrían paso entre los árboles, encontraron un viejo sendero parcialmente cubierto de hierba. A lo largo del sendero había columnas de piedra cubiertas de musgo. Masha no recordaba haberlas visto antes. ¿Crees que lleva a algún lugar?, preguntó Anya. No sé, tal vez al río, respondió Masha, aunque algo dentro de ella le decía que ese camino no llevaba allí. En el aire flotaba una sensación extraña, como si alguien las estuviera observando. Cuando se detuvieron para descansar, Masha miró hacia atrás. Entre los árboles vislumbró una sombra, pero cuando entrecerró los ojos, no había nadie. ¿También lo has visto?, preguntó a Anya. ¿Qué? Había alguien ahí. Solo es el viento, respondió Anya, aunque su voz sonaba insegura. Cuando regresaron a casa, el abuelo las esperaba en el porche. Les dije que no fueran lejos, dijo él, y en su voz había algo más que simple preocupación. Era como si supiera algo que ellas ignoraban. Con cada día que pasaba, los eventos en la casa se volvían más misteriosos e inquietantes. Masha comenzó a notar que los extraños incidentes ya no parecían ser casuales. Era como si formaran parte de algún patrón que aún no podía comprender. Por el contrario, Anya trataba de no prestar atención a esos detalles, atribuyéndolos al cansancio o a la imaginación de su amiga, pero incluso su confianza comenzaba a resquebrajarse. Un día, las chicas decidieron ordenar el viejo cobertizo en el patio trasero. El abuelo había mencionado varias veces que allí había muchas cosas innecesarias y sugirió que lo organizaran. Solo tengan cuidado, añadió, aunque su tono sonó tenso. Dentro del cobertizo reinaba una penumbra. Olía a humedad y madera vieja. Entre herramientas rotas y cubos oxidados, había un viejo baúl de madera cubierto de una gruesa capa de polvo. Cuando Masha lo abrió, su corazón se detuvo. Dentro había vestidos infantiles, zapatos y lazos. Todo parecía recién comprado. La ropa estaba impecablemente limpia, y la tela suave, como si acabara de salir de la tienda. «Estas son mis cosas», susurró Masha, pero al instante comprendió que eso era imposible. Los vestidos y zapatos eran exactamente de su talla y la de Anya, pero Masha estaba segura de que nunca los había visto antes. Además, algunas prendas claramente pertenecían a dos niñas diferentes. Un par de zapatos tenía decoraciones de mariposas, mientras que otro estaba adornado con flores. «Abuelo, ¿sabías de esto?», preguntó cuando regresaron a la casa. Él miró el baúl y se quedó inmóvil por un momento. «Ah, eso... sí, lo guardaba para ti. Pensé que tal vez te serviría». Sus palabras sonaban ilógicas. ¿Por qué guardar ropa que ya no les quedaba? ¿Y por qué dos juegos de cosas? Pero Masha no hizo más preguntas. Sentía que las respuestas podrían ser demasiado extrañas. Las noches se volvieron aún más angustiantes. Masha a menudo se despertaba con la sensación de que alguien la observaba. Una noche, al abrir los ojos, vio una figura de pie junto a la ventana. La luna iluminaba la habitación lo suficiente como para distinguir el contorno de la silueta. Definitivamente no era el abuelo. La persona parecía más alta y corpulenta. Masha se quedó paralizada, temiendo moverse. Después de unos segundos, la figura desapareció, disolviéndose en la oscuridad más allá de la ventana. Quiso despertar a Anya, pero ésta dormía profundamente, acurrucada. A la mañana siguiente, Masha le contó a su amiga lo ocurrido. «Solo fue un sueño», dijo Anya restándole importancia. «No, estoy segura de que fue real», insistió Masha. Más tarde, durante el día, notó huellas bajo la ventana de su habitación, profundas marcas en la tierra, como si alguien hubiera estado allí durante mucho tiempo. Pero cuando se las mostró a Anya, ésta solo se encogió de hombros. Quizás el abuelo estaba revisando cómo estaba el marco. Una mañana, las chicas descubrieron que todas las puertas de la casa estaban cerradas desde adentro. Incluso la puerta principal, que generalmente permanecía abierta, ahora estaba asegurada con un gran cerrojo metálico. El abuelo estaba sentado en la cocina, removiendo lentamente su té. «¿Por qué has cerrado todo?»,
preguntó Masha. Solo por si acaso, respondió él sin mirarla. ¿Por si acaso qué? Él solo se encogió de hombros. ¿Quién sabe qué puede pasar? Sus palabras sonaban demasiado evasivas, y sus manos comenzaron a temblar de nuevo. Masha notó que el abuelo empezaba a acercarse más a menudo a las ventanas para mirar hacia afuera, como si estuviera esperando algo. A veces, de repente se levantaba de su asiento y corría hacia la puerta para comprobar el cerrojo, aunque nadie había llamado. Una noche, Masha decidió hablar con el abuelo con franqueza. Lo encontró en el jardín, donde estaba sentado en un viejo banco, mirando a lo lejos. «Abuelo, ¿qué está pasando?», preguntó, sentándose a su lado. «Nada especial, mi niña», respondió, pero su voz sonaba tensa. «¿Por qué te comportas tan extraño? ¿Por qué cierras todo? ¿Por qué nos miras así, como si, no sé, como si fuéramos importantes para alguien?» El abuelo permaneció en silencio durante mucho tiempo, y luego dijo en voz baja: «Todavía eres pequeña para entender estas cosas. Solo confía en mí». «Pero ya no soy una niña», protestó Masha. «Quiero saber la verdad». Él suspiró y puso la mano en su hombro. «A veces, la verdad puede ser aterradora, Mashenka, y a veces es mejor no conocerla en absoluto». Estas palabras solo aumentaron su ansiedad. Ella entendía que el abuelo estaba ocultando algo, pero qué exactamente seguía siendo un misterio. Las chicas decidieron caminar nuevamente por el bosque, ignorando las advertencias del abuelo. Esta vez se adentraron más que antes. El sendero las llevó a un pozo abandonado, rodeado de altos árboles. El pozo estaba parcialmente cubierto de ramas y musgo, pero sus paredes de piedra aún permanecían intactas. «¿Qué es esto?», preguntó Anya, mirando dentro. «No lo sé», respondió Masha. Nunca lo había visto antes. Cuando se giraron para irse, Masha notó movimiento entre los árboles. Le pareció ver dos figuras altas y oscuras. Tiró del brazo de Anya. «¡Mira!». Pero cuando ambas se dieron vuelta, no había nadie allí. «Quizás deberíamos volver», sugirió Anya, y su voz sonaba inusualmente baja. En el camino de regreso, Masha no pudo deshacerse de la sensación de que alguien las seguía. Varias veces miró hacia atrás, pero solo vio los árboles moviéndose y las sombras que se alargaban con la llegada de la noche. Los eventos comenzaron a desarrollarse rápidamente, como si alguna fuerza invisible hubiera puesto en marcha un mecanismo de relojería que ahora contaba inexorablemente hacia el clímax. Masha sentía cómo la tensión en la casa crecía día a día, mientras su seguridad de que estaban a salvo se desvanecía como la niebla matutina bajo los rayos del sol. Una noche, Masha notó que su percepción del tiempo comenzó a distorsionarse. Podía salir de la habitación solo por un minuto para tomar un libro, y al regresar descubría que había pasado mucho más tiempo. El reloj marcaba media hora o incluso más. «Estuviste mucho tiempo fuera», comentó Anya, cuando Masha regresó de la cocina después de haber ido simplemente a llenar un vaso de agua. «No, solo estuve unos minutos», protestó Masha, pero su voz sonaba insegura. El abuelo también comenzó a notar estos momentos. Una vez le preguntó: «¿Dónde te metiste?», aunque ella sabía con certeza que no había salido de la casa. Su mirada era penetrante, como si intentara ver algo detrás de sus ojos. Estos lapsos de memoria asustaban a Masha más que cualquier otra cosa. Comenzó a tener miedo de quedarse sola, incluso por poco tiempo, y trataba de estar siempre cerca de Anya o del abuelo. Pero cuanto más intentaba controlar la situación, más frecuentes eran los eventos extraños. Las noches se volvieron aún más inquietantes. Ahora los sonidos del sótano se hicieron más fuertes e insistentes. A veces era un golpe sordo, como si alguien golpeara desde dentro. Otras veces, un crujido que parecía similar a pasos. Una noche, Masha se despertó al escuchar risas infantiles. Eran suaves, apenas perceptibles, pero completamente reales. «¡Anya! ¿Lo oyes?», susurró, sacudiendo a su amiga por el hombro. «¿Qué?», murmuró Anya medio dormida. «Risas. Alguien está riendo». Ambas se quedaron inmóviles, escuchando. Las risas cesaron tan repentinamente como habían comenzado, pero ahora
Anya ya no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Su rostro palideció y su voz temblaba. ¿Quizás deberíamos irnos? Masha no respondió. Sabía que no sería fácil marcharse. El abuelo había insistido en que su visita durara todo el mes, y no podían simplemente irse sin explicar por qué. ¿Qué podrían decir? ¿Que la casa parecía estar viva? ¿Que alguien las observaba desde las sombras? A la mañana siguiente, ocurrió algo que finalmente alteró a las chicas. Cuando bajaron para desayunar, descubrieron que todas las llaves de la casa habían desaparecido. El abuelo estaba sentado a la mesa. Sus manos temblaban y su rostro estaba pálido. ¿Dónde están las llaves?, preguntó Masha. Yo... no lo sé, respondió, y su voz reflejaba auténtico pánico. Estaban aquí, en el estante, y ahora no están. Las chicas registraron toda la casa, pero no encontraron las llaves en ninguna parte. Esto significaba que todas las puertas permanecían cerradas desde adentro, y nadie podía salir. ¿Quién podría haberlas tomado?, preguntó Anya. Su voz temblaba. El abuelo guardó silencio, con la cabeza gacha. Masha notó que cada vez murmuraba más para sí mismo, como si estuviera hablando con alguien invisible. Cuando intentó preguntarle, él simplemente hizo un gesto despectivo. No importa. No significa nada. En una de las noches, ocurrió un evento que cruzó todos los límites. Masha se despertó con la sensación de que alguien estaba en la habitación. Lentamente abrió los ojos y vio una figura de pie junto a su cama. Esta vez no era solo un observador. La figura se inclinó sobre ella, y Masha sintió un ligero toque en su brazo. Quiso gritar, pero su voz parecía atascarse en la garganta. La figura desapareció tan repentinamente como había aparecido. Masha se sentó en la cama. Su corazón latía desbocado. Despertó a Anya, quien también sintió algo extraño. ¿Quién fue?, susurró Anya. Su voz temblaba. No lo sé, pero no fue el abuelo. Por la mañana le contaron sobre el incidente nocturno. El abuelo parecía preocupado, pero no sorprendido. Les advertí, dijo él. No deberían haber venido. ¿Por qué?, preguntó Masha. Porque este lugar elige a los suyos, respondió él enigmáticamente, y luego se quedó en silencio, como si hubiera dicho demasiado. Al día siguiente, las chicas decidieron adentrarse nuevamente en el bosque, esperando encontrar alguna pista. Caminaron por el sendero familiar hasta llegar al viejo pozo. Alrededor de él, en la tierra, había huellas frescas, como si alguien hubiera estado allí recientemente. «Mira», susurró Masha, señalando el suelo. «No son nuestras huellas», respondió Anya. Cuando se giraron para marcharse, vieron que el sendero por el que habían llegado había desaparecido. En su lugar, frente a ellas, se extendía una densa pared de árboles, impenetrable. «¿Qué está pasando?», preguntó Anya asustada. «No lo sé», respondió Masha, sintiendo cómo el frío sudor corría por su espalda. Escucharon pasos detrás de ellas, lentos, medidos, como si alguien se acercara. Cuando se volvieron, vieron una figura alta emergiendo de entre las sombras de los árboles. Su rostro estaba oculto, pero algo en esa figura les resultaba familiar. «¡Corre!», gritó Masha, y echaron a correr en dirección opuesta. Cuando finalmente lograron salir del bosque, descubrieron que el sol ya se ponía, aunque habían salido de casa por la mañana. Parecía que el tiempo les había jugado otra mala pasada. Llegó la última noche de su estancia en el pueblo. Masha y Anya sentían que algo estaba a punto de ocurrir. El aire estaba cargado, como antes de una tormenta. El abuelo se comportó extrañamente durante todo el día. A veces permanecía inmóvil junto a la ventana. Otras veces saltaba repentinamente y corría por la casa, revisando cerrojos y cerrando cortinas. Sus ojos brillaban con un fulgor febril, y sus manos temblaban constantemente. Todo comenzó alrededor de la medianoche. Masha se despertó por un estruendo ensordecedor. El sonido provenía de la sala, donde estaba la vieja mesa del comedor. Despertó a Anya, y juntas bajaron para averiguar qué estaba sucediendo. La sala estaba sumida en el caos total. La mesa estaba volcada, las sillas esparcidas por el suelo, y los postigos de las ventanas golpeaban con el viento.
Pero lo más extraño fue que la puerta principal estaba completamente abierta, aunque la habían asegurado con un cerrojo la noche anterior. ¿Quién ha hecho esto?, susurró Anya. Su voz temblaba. No lo sé, respondió Masha, inspeccionando la habitación. De repente, el abuelo apareció en el umbral de su habitación. En una mano llevaba su bastón y en la otra una vieja lámpara. Su rostro estaba pálido y su mirada, desquiciada. «¡Han venido!», murmuró, como si hablara solo consigo mismo. «¿Quiénes han venido?», preguntó Masha, pero él solo sacudió la cabeza. Entonces se escuchó un nuevo sonido. Un fuerte golpe en la puerta. Alguien intentaba derribarla desde afuera. Los pasos pesados de botas resonaban por el patio. «¡Enciérrate en el sótano!», gritó el abuelo, su voz llena de pánico. Masha y Anya corrieron hacia la puerta del sótano, que ahora estaba abierta. Al bajar por la escalera chirriante, descubrieron que dentro estaba oscuro y húmedo. El abuelo cerró la puerta tras ellas y aseguró el pesado cerrojo. «¿Qué está pasando? ¿Quiénes son?», preguntó Masha, pero el abuelo guardó silencio. Estaba agachado junto a la puerta, escuchando los sonidos del exterior. Los golpes en la puerta de la casa se hacían cada vez más fuertes y urgentes. Luego se escuchó un chirrido, como si alguien estuviera intentando forzar la cerradura. «Son ellos, los que han venido por mí», susurró el abuelo, su voz apenas audible. «He esperado demasiado tiempo». «¿Por ti? ¿Por qué?», preguntó Masha, pero él solo sacudió la cabeza. De repente, la luz de la lámpara iluminó algo en una esquina del sótano. Masha se acercó y vio los viejos juguetes que antes estaban en el cobertizo. Ahora estaban cuidadosamente colocados en el suelo, como si alguien hubiera jugado con ellos recientemente. Junto a ellos había vestidos infantiles y zapatos pequeños. «¿Qué es esto?», preguntó Anya. Su voz temblaba. «No lo sé», respondió Masha, pero su corazón se encogió de premonición. Luego notó algo más. En la pared había palabras grabadas. Estaban escritas sobre la vieja madera, como si las hubieran arañado con uñas. «Volverán. Siempre vuelven». «Abuelo, ¿qué significa esto?», preguntó Masha, girándose hacia él. Él se levantó lentamente del suelo y las miró. Sus ojos estaban llenos de dolor y miedo. «Este lugar no es para ustedes», dijo él. «Intenté protegerlas, pero ellos siempre encuentran a quienes necesitan». De repente, todos los sonidos afuera cesaron. Ni pasos, ni golpes, ni chirridos. En la casa reinaba un silencio absoluto. El abuelo se quedó inmóvil, escuchando. «¿Se han ido?», preguntó Anya, su voz llena de esperanza. El abuelo no respondió. Se acercó lentamente a la puerta y deslizó cuidadosamente el cerrojo. Luego empujó la puerta, y ésta se abrió fácilmente. Afuera no había nadie. El patio estaba vacío, y en la casa reinaba el caos total. «¿Qué fue eso?», preguntó Masha al salir del sótano. El abuelo las acompañó en silencio al interior de la casa. Su rostro estaba pálido, pero ahora había algo nuevo en él. Alivio mezclado con miedo. A la mañana siguiente, las chicas se preparaban para partir. El abuelo las ayudó a empacar, pero ahora parecía una persona diferente. Sus movimientos eran lentos, y su mirada distante. Cuando ya estaban sentadas en el coche, listas para dirigirse a la estación, el abuelo se acercó a la ventana y sonrió débilmente. «Tengan cuidado», dijo, «y nunca regresen aquí». Su sonrisa era a la vez triste e inquietante. El coche arrancó, y Masha miró por la ventana hasta que la casa desapareció entre los árboles. Pasaron los años. Masha creció, se graduó de la universidad y se mudó a una gran ciudad. La vida la atrapó en un torbellino de trabajo, relaciones y preocupaciones cotidianas. Pero los recuerdos de aquel verano en el pueblo nunca la abandonaron. A veces se despertaba por la noche, recordando las risas infantiles, el chirrido detrás de la puerta del sótano y la mirada del abuelo. Esa mirada penetrante, llena de nostalgia y miedo. Un día, mientras revisaba viejas cosas en el ático de su nueva casa, encontró un recorte amarillento de periódico. Era un artículo de un diario local, fechado más de 30 años atrás. El titular decía:
La desaparición de 2 niñas en el pueblo sigue siendo un misterio. Masha tomó el recorte con manos temblorosas y comenzó a leer. El artículo hablaba de 2 hermanas que habían desaparecido sin dejar rastro en ese mismo pueblo donde vivía el abuelo. Las habían visto por última vez jugando en el huerto de manzanos. La policía investigó, pero no encontró ni cuerpos ni pistas. ¡Qué extraño!, pensó Masha. Recordaba vagamente esta historia, como algo lejano, pero nunca la había relacionado con el abuelo. Luego volteó la página y vio fotografías de las niñas desaparecidas. Su corazón se detuvo. Las niñas eran sorprendentemente parecidas a ella y Anya en su infancia. Una de ellas, rubia, con rasgos suaves, podría haber sido su doble. La otra, morena, le recordaba a Anya. Masha sintió cómo el frío sudor corría por su espalda. Comenzó a buscar frenéticamente otros documentos relacionados con el caso. Pronto encontró otro recorte. Una entrevista con los lugareños. Uno de ellos mencionaba a Iván Semyonovich, su abuelo. Él fue la última persona que las vio con vida. Decía un anciano en el artículo. Dicen que solía jugar con ellas en el jardín. Después de su desaparición, él cambió. Se volvió callado, retraído. Masha recordó las palabras del abuelo. Este lugar elige a los suyos. Ahora cobraban un nuevo significado. ¿Y si las niñas no simplemente desaparecieron? ¿Y si su destino estaba conectado de alguna manera con la casa, el jardín y aquel pozo en el bosque? Entre las viejas cosas, Masha encontró otra cosa. Un sobre con su nombre. Dentro había una carta escrita con una letra temblorosa del abuelo. Reconoció su caligrafía de inmediato. La misma que aparecía en las tarjetas postales que él le enviaba cuando era niña. Querida Mashenka, si estás leyendo esta carta, significa que ya has descubierto la verdad. Durante mucho tiempo tuve miedo de contarte lo que ocurrió hace muchos años. Esas niñas que viste en las fotos venían a mí. Me eligieron para jugar. No entendí lo que estaba sucediendo hasta que fue demasiado tarde. Cuando desaparecieron, pensé que podría olvidarlo. Pero ellos siempre regresan. Vienen por nuevos niños. Sabía que algún día te elegirían a ti y a tu amiga. Pero hice todo lo posible para protegerlas. Cerraba las puertas, escondía las llaves, intentaba ahuyentarlos. No sé por qué se fueron aquella noche. Tal vez decidieron que no les convenían. O tal vez todavía me necesitaban para algo más. Espero que nunca regreses a esta casa. No nos pertenece, les pertenece a ellos. Masha bajó la carta y respiró profundamente. Ahora todo cobraba sentido. Aquella casa, aquel jardín, esos eventos extraños. Todo era parte de algo mucho mayor de lo que jamás pudo imaginar. El abuelo no era un villano, pero tampoco era inocente. Era simplemente un hombre atrapado en una trampa de la que no había salida. Recordó su última sonrisa antes de partir. Ahora entendía su significado. Era la sonrisa de alguien que sabía que su tiempo aún no había terminado. Masha guardó cuidadosamente la carta y los artículos de vuelta en la caja. Sabía que nunca regresaría a ese pueblo, pero a veces, especialmente en tranquilas tardes de verano, escuchaba risas infantiles lejanas que parecían provenir de la nada. Y entonces comprendía que las sombras del pasado seguían observándola.